hay muchas denominaciones hoy día que se hacen llamar o te incitan o te invitan a creer que ellos son los únicos que tienen la verdad y pueden ser llamados iglesia verdadera. Pero la historia ha demostrado que muchas de las iglesias que existen hoy en día están basadas en herejías, en filosofías y huecas historias y sutilezas. Así que no te pierdas la lección del día de hoy, porque tiene por título Sombra o Realidad. Hoy vamos a estudiar la lección para este martes 4 de marzo y vamos a orar para dar inicio. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por sobre todas las cosas, por tu palabra, Señor, que nos enseña de Cristo y nos ayuda a permanecer firmes en la verdad. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos de toda maldad. Y acláranos, Señor, estos versículos que vamos a estudiar hoy. Instrúyenos, que tu Santo Espíritu nos tome enteramente para que sea una lección dada por ti y no por ninguna mente carnal. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, sombra o realidad. Les recuerdo que la lección para esta semana tiene por título Completos en Cristo. Y los versículos para memorizar, porque son dos en esta semana, se encuentran en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y precisamente el día de hoy vamos a estudiar estos dos versículos, porque hoy la porción del capítulo 2 de Colosenses que vamos a enfatizar es los versículos del 16 al 19. Entonces vamos a leerlos para entrar en la lección. Versículo 16. Este es un versículo tan controversial como el 14. Versículo 16. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Versículo 17. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 18. Que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no han visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Y finalmente, el versículo 19, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, vemos que son versículos realmente interesantes y profundos, porque implican en parte lo que estaba sucediendo allá en Colosas. Debemos recordar que Pablo nunca estuvo en Colosas físicamente, que el evangelio en Colosas fue predicado por Epafras, uno de los discípulos que habían sido instruidos en la iglesia de Filipos, que se fue y llevó. Por eso tal vez no tenemos claridad específica que Pablo pueda decir esto es lo que estaba sucediendo específicamente, como tenemos la carta en Gálatas que decía claramente que eran judaizantes que venían y ponían cargas, diciendo que si la gente no se circuncidaba no podían ser salvos, ¿sí? Entonces, pero sí tenemos una luz o un indicio de lo que podía estar pasando por las prácticas que se ejecutaban. Habló primeramente de la circuncisión, que era un acto netamente judaizante. Ahora habla de comidas, de bebidas, de días de fiesta, de sábados, de oración a los ángeles y falsa humildad. Entonces debemos ver o debemos entender que el versículo 16 empieza con un conector que dice, por tanto, o sea, lo que viene a explicar Pablo aquí viene siendo el resultado de lo que había explicado anteriormente. Entonces, cuando nosotros vamos a los versículos anteriores, vemos, por ejemplo, el versículo 8, el capítulo 2, dice, mira que nadie se engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en tradiciones de hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo.
Que así empieza esta segunda parte, que por cierto ya la estudiamos. Entonces, por tanto, dado que hay falsos maestros que quieren engañarlos con vanas sutilezas y huecas y historias y fábulas, nadie os juzgue en comida, en bebida, en lunas nuevas, en sábados, lo cual era sombra de lo que habría de venir, porque el cuerpo es de Cristo. Y ahí tenemos los dos versículos que son los versículos para memorizar. Entonces continuamos. Cuando leemos el 18, que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y dar culto a los ángeles. Okay. Aquí es importante, porque precisamente vemos que Cristo, cuando nosotros vemos Mateo 5, cuando vemos la historia de Cristo, vemos que Cristo constantemente advertía contra esta gente que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Por ejemplo, no sean como los fariseos, decía, que hacen largas oraciones y se ponen en las plazas y cuando dan la ofrenda la sueltan desde arriba para que las monedas al caer hagan el mayor ruido posible. Entonces vemos que es una falsa humildad, porque mientras ellos hacían esto, realmente ¿qué pensaban? ¿Cómo quitarse de en medio a Cristo? Porque para ellos era un asunto de supervivencia, más que la profecía que dijo Caifás, creo que llega a Nazo Caifás, de que es preferible que un hombre muera por todos a que toda la nación perezca, que sin saberlo dijo una profecía allí. Lo que a ellos les preocupaba era perder el favor del pueblo, perder el poder y perder los beneficios que da el poder. ¿Okay? Entonces, hombres cargados de carnalidad, ¿okay? Hombres carnales totalmente, pretendiendo ser líderes y enseñando vanas sutilezas. Estos que seguían aquí podrían considerarse que tal vez aprendieron el Evangelio en Colosa y con un corazón sincero decían que era necesario realizar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es lo que habían aprendido toda la vida. No habían entendido el Evangelio realmente, que se basa en creer y en esperar en Cristo, en el cual se cumplen todas las promesas. No entendieron la promesa dada a Abraham, más que a Abraham, dada en Génesis 3:15, que es la primera vez que se predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías terrenal que ensalzara a Israel como una gran nación nuevamente. Bendiciones terrenales. Pero Jesús fue claro y enfático al decir que el reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque ya lo estudiamos en 2 lecciones anteriores. ¿De dónde es nuestra ciudadanía? Respóndelo ahí en los comentarios. No somos de este mundo. Nosotros no pertenecemos aquí. Y por tanto, Cristo tampoco es de aquí. ¿Okay? De este mundo de pecado, quiero decir. Porque la tierra va a ser recreada, restaurada, no como colocando un parcho de tela nueva en la vieja, sino totalmente recreada, totalmente nueva, igual que el nuevo nacimiento. Ok, continuamos aquí. Y entonces dice, ¿por qué culto a los ángeles? Porque precisamente esos hombres carnales, como no está claro totalmente, vamos a la tradición hebrea. Vemos que los ángeles eran conocidos como malajim. Ya sabemos que los saduceos están fuera de este grupo porque los saduceos no creían en ángeles, ni en resurrección, ni en vida eterna, ni nada. Los saduceos nada más creían en los primeros 5 libros de la Biblia como algo literal. Por eso es que, dado su influencia, Israel está esperando un rey terrenal, un Mesías terrenal que exaltara a la nación. Por influencia de los saduceos. Los fariseos, en cambio, sí creían en ángeles, que creían en esto, pero tal vez en medio de estos hombres carnales habían algunos que pretendían haber tenido visiones de ángeles y entonces exaltaban a los ángeles como tal y decían, sí, está bien, Cristo, pero el ángel tal me dijo en una visión, como no está claro, estos son especulaciones. Pero se había una situación ahí con los ángeles y vemos que eso no quedó allá. Y a hoy que el espiritismo ha avanzado tanto, hay una ciencia que se llama la angiología, que estudia los ángeles y nombres, incluso que vemos que cuando la Biblia dice que solamente hay un arcángel, ¿verdad?, que es Miguel, la tradición dice que hay varios, que está ahí
Rafael, que yo no sé, que Gabriel, y entonces que los ponen en categoría de arcángel. Entonces, esto es nada más como una muestra para que veamos y entendamos que eso no quedó allá, que el hombre es el mismo a lo largo de la historia. Entonces, no permitas que nadie que venga con ideas raras te separe de lo que es la fuente, que es Cristo. Cristo es a donde nosotros debemos ver, el autor y consumador de la fe. En Él estamos completos, como dice la lección. Vamos a seguir. Y finalmente el versículo 19, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, cuando estamos unidos en Cristo, recibimos de su palabra, únicamente de su palabra, con interpretación correcta, porque debemos recordar que en Isaías capítulo 28, el versículo 10 dice que línea tras línea, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que caigas de espalda. La Biblia se explica a sí misma. No es necesario que vayamos a estudiar grupos de eruditos para poder entender la Biblia. El estudio es maravilloso y ya lo vamos a ver el día de mañana. Otra parte que incluye ¿cómo diría? Este pronunciamiento o esta oración o esta sentencia que estoy dando. ¿Okay? No es un juzgamiento, es simplemente una aseveración que estoy haciendo. Vemos que Dios escogió a lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, mi amado, este versículo controversial de Colosenses 2:16 seguramente se basa en Oseas capítulo 2 versículo 11, porque recordemos que todo lo escrito en el Nuevo Testamento tiene una base en el Antiguo. Fíjense lo que dice aquí: haré cesar todo gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas las solemnidades, que nadie juzgue en comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas o sábados, lo cual era sombra lo que habría de venir y simbolizaban a Cristo. Cuando nosotros vamos a Levítico 23 vemos cómo estas fiestas representaban comidas y bebidas. Por eso que el sábado semanal en parte queda excluido de aquí, nada más con esto, y vamos a ver otra parte también. Vamos a ver los versículos de Levítico 23, vamos a ver 11, el 24 y el 32. Les recomiendo que lo lean completo para que puedan ver todo el desarrollo de las fiestas y cómo las comidas y las bebidas están involucradas aquí, y también en todo lo que es el tema del santuario, porque estaba constituido de ofrendas, ¿sí? Entonces el 23, capítulo 23, versículo 11 dice: el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sea aceptado. Al día siguiente, el sábado, la mecerá. Versículo 24. Habla a los hijos de Israel y dije: el primer día, el séptimo día, tendréis de descanso una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Y finalmente el versículo 32 dice: día de descanso será para vosotros, y ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestros reposos. O sea, aquí lo que estamos estudiando es, vemos que los días de fiesta eran considerados sábados. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 5 y capítulo 15, vemos que estas mismas fiestas, Pablo indica que vaya vosotros, participaste de vuestra Pascua, y la Pascua es Cristo. O sea, estas fiestas simbolizaban a Cristo. Mira cómo la Biblia se va explicando a sí misma. Y después en el capítulo 15, el versículo 23, dice que de las primicias también participó Cristo. Entonces vemos como las fiestas que son las 7 fiestas judías, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de expiación y finalmente las cabañas, todas son sombras de lo que hace Cristo en este plan de salvación. Todas ejecutadas y planificadas, y se puede hacer un seguimiento a través del santuario. Por eso que el santuario es importante, y por eso, una vez más, les recomiendo la lectura del libro de Hebreos y la playlist que está aquí en el canal Amazing Grace. Bueno, mis amados, ya con esto estamos terminando la lección para no hacerla tan larga. Colosenses capítulo 2 no se refiere a sábados. Primeramente, el sábado semanal no necesitaba un sacrificio.
porque el sábado fue instituido antes de la entrada del pecado. De hecho, fue la segunda institución. Dios hizo un matrimonio, le dijo a Eva, y se unirán y sojuzgarán la tierra. Los casó el matrimonio y después reposó. Después instituyó el sábado como un día santo, un día sagrado, un día apartado, un día kadosh. ¿Ok? Entonces, si tienes alguna duda, déjala ahí en la cajita de comentarios, pero recuerda, no dejes engañar por sutilezas huecas, por fábulas y por mentes carnales que quieren destruir la doctrina real de Cristo. Las fiestas eran sombra. Nada de eso tiene validez para nosotros hoy. ¿Ok? Ahora, dos preguntitas para el día de hoy. Primera, ¿dónde se llevaban a cabo todas esas fiestas? O la mayoría de las fiestas. Eran convocaciones solemnes que tenían un lugar de reunión. ¿Okay? Y la segunda pregunta es, ¿por qué hoy no se pueden llevar a cabo los sacrificios? Por eso es que el dispensacionalismo tiene su teoría y su historia para esto. Entonces vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Estamos agradecidos a ti una vez más, Padre, porque nos has revelado tu palabra, tu verdad, tu amor y tu cuidado, Señor, para que podamos permanecer firmes en la verdad, con la vista firme en quien es la verdad, que es Cristo, y a través de Él aprender tus enseñanzas, oh Dios, porque tu palabra es fiel, es verdadera y es única. Hay una sola verdad absoluta, no hay verdades relativas. No hay tal cosa que yo lo puedo entender así y tú lo puedes entender de otra manera, porque la revelación fue hecha para que entendiéramos totalmente tu palabra, el gran conflicto, el conflicto cósmico entre el bien y el mal y el plan de salvación, cuyo fin es derivado del gran conflicto. El nombre de Dios está siendo juzgado y lo que se está juzgando es si el nombre de Dios es digno de adoración y de exaltar. Y para eso estamos nosotros, para glorificar el nombre de Dios. Para eso fuimos creados y hechos. Y finalmente, en ese proceso también somos salvos y vamos a morar a casa. Gracias te damos, oh Padre, por tu bondad, por tu amor. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda nuevamente, no dejes que te engañen. Mirad que nadie os engañe, dijo Jesús en Mateo 24. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene.